Hey, welcome to English Star. How is everyone? How are you? Are you all okay? Are you all alright? Yes? Okay, wonderful to hear that. I can feel that you are telling me all over the world that you're okay. Um, let's go to Spanish. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a English Star. Y vamos a continuar con la historia que estamos creando, ¿no? Esta nueva historia. Después de la historia de Suyai, ahora es de la historia de Midnight Train. Y vamos a... Creo que hubo un movimiento con la cámara. Espero que no haya producido ningún daño. Ha sido todo normal. Bien, vamos entonces a explicar lo que tenemos acá en la pizarra. ¿Por qué yo he escrito esto y le he dado importancia? Aquí tenemos una situación que gramaticalmente debería ser explicada. Existen palabras como reading y como glancing que van a pertenecer al present participle, ¿ya? Que es como participio presente en español, ¿no? Ahora, ¿por qué ocurre esto? Eso es lo que uno quiere explicar. Uno de los motivos, y el motivo principal por qué ocurrió esto, es que la historia que estoy escribiendo tiene que ser corta. De hecho, la historia ya la terminé. Y ahora la estoy escribiendo en párrafos para que la podamos entender. Una manera de aprender inglés, ¿no? De entender lo que dice la historia y para que no sea muy como tal vez aburrida, puede ser, no, o que tome mucho tiempo. Por eso no es conveniente hacerlas tan largas. Además es más fácil explicar la gramática en historias cortas. Así que uno de los motivos principales es acortar, ¿ya? A propósito de hacerla corta, de que una historia corta. Para acortar vamos a necesitar el present participle, ¿ya? ¿Cuándo se utiliza el present participle? ¿Cuándo? Por ejemplo, cuando nosotros queremos reducir la escritura a través de dos acciones simultáneas. En este caso, la acción de reading y la acción de glancing. Ya todos conocemos el verbo read, ¿verdad? Todos sabemos que si dejamos de lado el ing que está acá, read, todos sabemos lo que significa read. Y glance es un verbo nuevo, sí, yo lo sé. No lo hemos practicado. Es un verbo regular. Termina en E. Lo vamos a escribir porque es importante escribir el verbo glance. En este caso, glance. ¿Ya? Glance, creo que lo había dicho, significa una mirada, dar un vistazo, algo rápido, pero concentrado. Por ejemplo, acá, glancing at the station clock es muy importante para he, the gentleman, ¿verdad? The gentleman. Es muy importante para él hacer glance al clock, ¿ya? Porque ese glance
le va como a dar más tranquilidad a su espera, porque él está sits on the bench de la Soledad Station. Por lo tanto, como está he sits on the bench reading the newspaper. Ya habíamos explicado que el newspaper se utilizaba mucho antiguamente para informarse. Y a la vez, while, esta es la conjunción, mientras, while, glancing at the station clock. O sea, glance. Aquí podría hacer... creo que había hecho un dibujo, ¿no? Anterior, en un video anterior, no me acuerdo muy bien. Y que él está ahí muy atento a esas situaciones. Ok. Pero la gramática nos dice lo siguiente. Tanto el verbo glance como el verbo read van a tener la terminación, el sufijo ing. Ustedes saben que son los sufijos, según el orden de las palabras, es la última parte de una palabra, se llama sufijo. Si estuviera aquí antes del verbo, sería prefijo. ¿Ya? Entonces estos casos se llaman sufijos cuando están al final de la palabra. Ok, ing. Entonces, cuando tienen los sufijos ing al final de la palabra, evidentemente que van a tomar el nombre de present participle. ¿Ya? Esto ocurre ¿por qué? Nos vamos a preguntar ¿por qué ocurre esto? Bueno, uno de los motivos principales que ya les expliqué para cortar la historia. Ambos, ya, en este caso reading y glancing, que terminan en ing, va a ser más que todo, la terminación ing la que va a convertir a estos dos verbos en present participle. ¿Ya? Pero ¿cuál es la función? Lo principal, ¿ya?, es que van a describir acciones que ocurren simultáneamente, ¿ya?, al mismo tiempo, ¿no? Bueno, simultánea al mismo tiempo es lo mismo, ¿no? Las dos acciones que ocurren simultáneamente, ¿cierto?, sucediendo en el momento. Y como la acción principal, que en este caso sería sits, ¿ya?, la origina. Porque, ok, he sits on the bench. Imagínense la acción de la imaginación. Fíjense que yo siempre repito mucho la imaginación, porque cierro los ojos y yo pienso en he sits on the bench. Es como que si yo al cerrar mis ojos tengo un televisor en mi cabeza, en mi cerebro, e imagino la imagen como si fuera un video, ¿no? Y veo a la persona, la acción que está realizando. Por lo tanto, escucho yo he sits on the bench, y después reading the newspaper. Ya, evidentemente ya explicamos lo que era newspaper, y luego después, mientras, ¿no?, que lo unimos con la conjunción while, que significa mientras, glancing at the station clock. Es decir, el hecho que él se haga esa acción sits, simultáneamente hace la acción reading y hace la acción glancing. ¿Se fijan? Y eso se va a llamar, ¿cómo se llama?
Present participle. Present participle. Ahora, en este caso, para tratar de ordenar, vamos a ordenar aquí. Yo había dicho, me parece, en la clase anterior, que, espérenme un momento, vamos a verla ahora, para que esté todo bien. Sí, estamos bien. Tenemos todavía casi 4 minutos. Les había hablado de clause, ¿se acuerdan? Clause. Que yo le decía que es como traducirla como oración. Va a decir main clause, ¿ya? Main clause. Main significa principal, ¿ya? También se puede colocar como principal, pero también uno puede decir principal clause. Pero en el inglés se utiliza más main, fíjense. Por lo tanto, aprendanla mejor como main, pero main significa principal clause, o sea, oración principal. En este caso, sería la oración de acá, ¿verdad? He sits on the bench. Ya, ahí la escribimos, he sits on the bench. Luego, tenemos las present participle clauses. ¿Ya? Evidentemente que vamos a colocar aquí present participle clauses. Ok, fíjense que el ruido de la pizarra cuando escribo es terrible. Ok, entonces, main clause ya habíamos dicho, he sits on the bench, y present participle clauses, reading the newspaper y glancing at the station clock. Se fijan, entonces podemos reducir, cuando nosotros queramos escribir una historia corta, la podemos reducir a través de utilizando el present participle clause. Ya, en este caso reducimos aquí a través de el ing algo que pudo haber sido mucho más largo. ¿Se fijan? Entonces, reading the newspaper while glancing at the station clock es algo que es más sencillo de entender porque es más corto. Y la explicación que estamos diciendo acá, ya, es que no íbamos a decir en inglés, sino que vamos al desafío, no íbamos a decir en español, perdón, vamos al desafío de solamente entenderla en inglés. He sits on the bench, ya, este verbo ya lo vimos, verbo irregular, este verbo irregular también, y este verbo nuevo que ya lo dije que lo que era. Por lo tanto, he sits on the bench, imagínense la acción, reading the newspaper, otra acción, while glancing at the station clock, otra acción. ¿Se fijan? Entonces, si lo tuviéramos en un dibujo, creo que sería bastante fácil de entender. Por lo tanto, ahora solamente nos dedicamos a la lectura y a escuchar, y al escucharlo, entenderlo de acuerdo a lo que nosotros queremos, en este caso, comprender la historia, comprender a el caballero, ¿no? The gentleman. ¿Y por qué The Midnight Train? Entonces, continuamos con la historia. Dice, he sits on the bench reading the newspaper while glancing at the station clock. Y aquí obviamente vamos a escribir lo que sigue, ya, para que podamos comprender bien esta historia corta. Ok, vamos a seguir explicando otros detalles ya del present participle, o sea, del ing, ¿no? Que evidentemente en este caso estas acciones, ¿no? Estos verbos seguidos de ing tiene que ver con su escritura. All right. Muy bien, muchas gracias por ver los videos. Que estén todos bien.
Saludos, saludos a todos. Thank you very much for watching my videos and bye bye.